Cordial saludo. Eh, Vamos entonces a explicar cómo hacer el modelo entidad-relación utilizando la herramienta DIA. Bueno, nosotros habíamos explicado cómo identificar las entidades en el modelo, que es un repaso de lo que vimos en la asignatura anterior de diseño de base de datos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, el ejemplo de la biblioteca, donde tenemos libros, préstamos, editorial, autores, ¿cierto? Aquí en este ejemplo nosotros identificamos cuáles eran las entidades, teniendo en cuenta que las entidades pueden ser sujetos, eventos, objetos, lugares o abstracciones, que entre los sujetos pueden haber personas, autores, o sea, todo lo que es organizaciones, ¿cierto? Todo eso es lo que identificamos como sujetos. Los eventos, que puede ser una factura, una venta, una compra. Los objetos, un producto, una revista. Y los lugares, como es una editorial. Entonces, aquí nosotros podemos identificar cuáles son las entidades. Que las entidades son, por ejemplo, el usuario, que es de tipo sujeto. Aquí vemos que en un momento determinado aquí habla de cuáles son los usuarios. Aquí precisamente los identificamos. También identificamos los libros en una biblioteca. El préstamo, que es un evento en el que participa el usuario y participa el libro. El préstamo lo genera un usuario y es sobre un objeto que es el libro. La editorial, que pues se debe relacionar con el libro. La editorial también es del libro. El autor del libro y la clase, que aquí nosotros observamos, dice que es identificada por una clave y que de eso depende el tiempo máximo de entrega. Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar los atributos? Pues los atributos los observamos acá. El atributo son las características de las entidades, entonces podemos observar, por ejemplo, del usuario el carnet de nombre, la dirección, del libro el código, el título y el número de páginas, ¿cierto? Y de la clase el tiempo máximo y la clave que lo identifica. Los autores editoriales aquí no se ven que tengan atributos, pero de todas maneras tienen que tener toda clase tiene que tener, toda entidad debe tener atributos y como mínimo debe tener un ID, o sea, algo que lo identifique en forma único y una descripción. Entonces aquí podemos observar de usuarios el carnet, nombre, dirección del libro, código, título y número de páginas del préstamo, el ID, fecha de inicio y fecha de evolución de la clase, el ID y el tipo, del autor el ID y el nombre, y la editorial el ID y el nombre de la editorial. Así identificamos cuáles son las entidades y cuáles son sus atributos. Ahora, ¿cómo identificamos las relaciones? Las más conocidas es la relación uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, podemos identificar cómo relacionamos las entidades. Por ejemplo, nosotros podemos relacionar usuarios y lo podemos relacionar con libro. Podemos relacionar, por ejemplo, libro, lo podemos relacionar con préstamo. Pero entonces, ¿qué pasa acá? Resulta que aquí se formaría un círculo. Libro con, bueno, porque entonces el préstamo también tendríamos que relacionarlo con usuario, ¿cierto? Porque ¿quién realiza el préstamo? El usuario. Aquí se formaría un círculo porque nosotros entonces diríamos que el usuario se relaciona con libro, libro con préstamo y préstamo con usuario, ¿cierto? Aquí observamos el círculo que se formaría. Si ya préstamo se relaciona con libro y se relaciona con usuario, entonces implícitamente usuario se relaciona con el libro a través del préstamo, lo que significa que esta relación no se necesitaría. Igual la clase es lo que clasifica el libro, el autor es del libro y la editorial es del libro. Aquí podríamos observar
pues las mismas relaciones que nosotros hemos identificado. O sea, quién se relaciona con quién. Entonces, si nosotros ya tenemos que analizar cada una de las relaciones. Usuario con préstamo, tenemos que examinarlo en ambos sentidos. Un usuario puede realizar uno o varios préstamos. Y en sentido contrario podemos decir que un préstamo contiene uno o varios libros. Si en un sentido es uno a uno, un préstamo contiene uno y solamente un usuario, ¿cierto? Uno y solo un usuario. Entonces aquí la relación en este sentido decimos que es de uno a muchos y en este sentido decimos que la relación es de uno a uno. Si en un sentido la relación es de uno a uno y en el otro es de uno a muchos, concluimos que la relación es de uno a muchos, ¿cierto? Entonces aquí la relación podemos decir que es de uno a muchos porque encontramos o elegimos la mayor. Es decir, un préstamo solamente es de un solo usuario en este sentido, pero en el sentido contrario de usuario-préstamo, la relación es de uno a muchos, concluimos que la relación pues ya es de uno a muchos. Entre préstamo y libro, podemos decir que un libro puede contener uno, puede estar contenido. Libre puede estar contenido en uno o varios préstamos. ¿Por qué en uno o varios préstamos? Porque a través del tiempo el libro puede ser prestado varias veces, puede estar en varios préstamos. Ahora, entonces aquí nosotros podemos decir que la relación en este sentido es de uno a muchos. Ahora, de préstamo a libro, o sea, en sentido contrario, podemos decir que un préstamo debe contener uno o varios libros. Entonces aquí en este sentido también diríamos nosotros que la relación es de uno a muchos. Porque concluimos que la relación entre los dos es de uno a muchos. Perdón, es de muchos a muchos, porque si en un sentido es de uno a muchos y en el otro también, concluimos que la relación es de muchos a muchos. Las otras relaciones, entonces decimos entre usuario y préstamo, un usuario puede realizar uno o varios préstamos de uno a muchos y un préstamo debe ser realizado por uno y solo un usuario. Concluimos entonces que la relación es de uno a muchos por lo que dijimos ahorita. Elegimos el mayor de los dos, la mayor cardinalidad. Recuerden que aquí estamos hablando de cardinalidad, ¿cierto? Entre préstamo libro, un libro puede ser prestado por uno o varias veces, uno a muchos. Un préstamo puede contener uno o varios libros de uno a muchos. Con relaciones de uno a muchos en ambos sentidos, decimos que la relación es de muchos a muchos. Entre clase y libro, pues ustedes pueden observar también las relaciones. Un libro debe, en una clase, un libro debe estar clasificada en una clase. Ahora, en una clase pueden estar clasificados uno o muchos libros. Entonces, en este sentido, un libro puede ser clasificado en una sola clase. ¿Por qué? Porque un libro es cómico o es científico, ¿cierto? Entonces, aquí nosotros diríamos que la relación en este sentido es de uno a muchos. Tener un momentico. De uno a uno, perdón. Un libro debe estar clasificado en una clase, la relación es de uno a uno. Y en una clase puede estar clasificados uno o muchos libros. Entonces, en este sentido, la relación es de uno a muchos.
Entonces, la relación entre clase y libro, podemos decir que la relación es de uno a muchos. Porque tomamos el mayor de los dos. Lo mismo podemos decir entre autor y libro. Un libro puede ser escrito por uno o varios autores. Y un autor puede escribir uno o varios libros. Conclusión, la relación acá es, y en este sentido es de uno a muchos, y en este otro sentido también es de uno a muchos, pues podemos decir que la relación aquí es de muchos a muchos. Y entre el libro editorial podemos hacer un análisis pues similar. Entonces, ¿qué debemos de hacer para poder hacer luego el modelo entidad-relación ya en la herramienta DIA? Primero tenemos que instalar la herramienta. La buscamos por acá. La herramienta DIA, instalar. Aquí ustedes la descargan. La descargan acá. Y yo la voy a buscar. Y aquí nosotros podemos hacer el modelo. Nosotros aquí podemos decir, buscamos por acá, modelo de entidad-relación, y decimos que tenemos aquí una entidad que se llama préstamo. Vamos a hacerlo solamente con 3 tablas. Vamos a copiar y pegar. Libro. Y usuario. Y aquí colocaríamos las relaciones con este rombo. Entonces nosotros diríamos que un préstamo contiene, y aquí colocamos la cardinalidad, un préstamo contiene muchos libros. Entonces la relación a la izquierda es un préstamo contiene muchos libros. Pero al contrario, un libro puede estar en muchos préstamos. Entonces la relación aquí, como habíamos dicho, es de muchos a muchos. Entonces aquí con esto lo conectamos con la relación para poder entonces relacionar las dos tablas. Aquí hacemos otro rombo y decimos entonces que un usuario realiza muchos préstamos. Como habíamos visto ahorita en el análisis que hicimos, la relación aquí sería de uno a muchos. Ahora podemos colocar también los atributos. Entonces aquí tendríamos el ID, el nombre, el título del libro y todos los demás atributos que tuviéramos, ¿cierto? El ID por ser la clave principal, entonces decimos que tiene una clave. Y aquí, pues,
la relacionaríamos con cada entidad. Y así haríamos con todas las demás, ¿cierto? Todas las demás que hay acá, por ejemplo, el préstamo. Entonces también tiene que tener un ID préstamo. Esta sería una clave que la identifique en forma única. También tendría la fecha, ¿cierto? Que nos dijeron allí. La fecha de préstamo. Es una clave, no, no es una clave, es normal. La fecha de evolución y todas las demás que se necesitarían acá, ¿cierto? Miremos cuáles son las otras que necesitaríamos. Busquemos aquí los atributos. De préstamo, la fecha de inicio, la fecha de evolución. Aquí de usuarios colocaríamos el número de páginas, etcétera, etcétera. Entonces todo eso lo colocaríamos acá, todas esas relaciones. La fecha de préstamo, la fecha de inicio, aquí la fecha de evolución. Y lo mismo haríamos con el usuario. Recuerden que siempre tiene que tener un campo que lo identifica en forma única. Entonces hay de usuario y los demás elementos, como es por ejemplo el carnet, que aunque también lo identifica en forma única, por lo general no se coloca como clave principal porque es un elemento que tiene valores muy largos, ¿cierto? Entonces tendríamos mucho problema eh, para hacer las relaciones y también pues para crear las claves foráneas. Aquí ya está, esa sería la relación. Bueno, muchas gracias, esto ha sido todo por ahora.